Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. El día de hoy me han pasado un video sobre quién fundó la Iglesia Católica, Constantino. Constantino. Es un argumento que utilizan muchísimo los hermanos protestantes y a veces se llenan muchísimo pues la boca de hablar de esto. Y para cualquier persona que estudia un poco el tema, esto resulta pues algo cargado de muchísima ignorancia, ¿no? O sea, disculpen que lo diga así, pero alguien que dice esto mal, ¿no? O sea, ok. Y entonces Santiago pues tiene esta conversación con ese hermano, entiendo que es protestante, no he visto el video, vamos a ver cómo se desarrolla y así pues ojalá más personas lleguen a conocer por lo menos de esto. No estoy diciendo que se hagan católicos, si quieren hacerlo pues muy bien los hermanos protestantes, pero que por lo menos tengan esto claro para que no anden por allí con argumentos falaces, ¿no? No ataquen a muñecos de paja, sino que por lo menos si van a buscar una forma de argumentación con el propósito de alcanzar la verdad que lleve a confrontar a la Iglesia Católica, pero que lo hagan con cosas y con elementos, argumentos sólidos y que tengan consistencia. Y allí realmente van a procurar encontrar la verdad, buscarla y encontrarla, ¿sí? No con muñecos de paja. Entonces, vamos allí. Una, dos, tres. Comenzamos. Campos Cel, Dios te bendiga, Titán. Bienvenido. Gracias, igual. ¿Cómo te llamas? Daniel Campos me llamo. Daniel. Bien, Daniel. Dios te bendiga. ¿De qué denominación sos? Muchas gracias, igual. Yo pertenezco a la Iglesia de Dios. Ok. ¿Eso qué denominación es, la Iglesia de Dios? Es evangélica, cristiana. Ok. ¿Y si ustedes son entonces la verdadera Iglesia de Dios? Pues eso creemos y podemos demostrarlo con la Biblia. Ok, perdón, me causó gracia porque ¿cómo la Iglesia de Dios me va a decir eso creemos? No, tenés que estar seguro, mostrarme convicción. Loco, yo soy. Sí, mira, Santiago. tú te llamas Santiago, ¿sí? Alias Toreto. Va, está bien, te puedo llamar Santiago. A ver, yo con todo respeto soy un seguidor nuevo, 2 o 3 días de estarlo viendo, pues, y me llama la atención la manera como argumenta para hacer creer a las personas la autoridad que ustedes tienen. Primero hay que decir, se lo ve que es muy respetuoso el señor protestante, así que excelente, excelente. ¿Autoridad de qué? Estaba viendo, por ejemplo, el debate que tenían con el hermanito anterior, en donde él reconocía y decía, no, yo estoy de acuerdo que ustedes tienen una autoridad de Dios. Pero mi pregunta es, Santiago, ¿autoridad de qué? ¿Autoridad de qué han recibido ustedes? Ok. Dani, vos me pusiste ahí en el chat que yo soy un mentiroso. Bien. Puntualmente, acerca de qué estoy mintiendo bíblicamente hablando. Vale, ok, me gustaría que me tuvieras un poco de paciencia y que fuéramos por parte, porque me gustaría de que si vamos a debatir un momento a través de esta plataforma, me gustaría que fuera un nivel, que lo lleváramos a un nivel de altura, que fuera algo con algo serio, en donde tratemos de explicar las cosas como son. Número uno, ¿por qué te digo, Santiaguito, que sos un mentiroso? Porque te escuché hablar acerca de que la iglesia católica era la iglesia verdadera. Y te escuché que decías a alguien que ustedes tenían 2000 años. Y yo te pregunto, ¿por qué 2000 años? ¿Sabes tú cuándo apareció el catolicismo romano? Sí, ¿Sabes tú cuáles fueron las bases? ¿Sobre qué bases se fundaron sí, la iglesia católica? sí, ¿Lo sabes? sí, ¿Sabes demostrarlo? ¿Sabes sí, demostrarlo? Y no solamente bíblicamente, sino también a través de la historia. Porque sí. históricamente tú sabes que Pero no claro, han nacido en el momento cuando Cristo anduvo predicando el Evangelio. O sea, lo que yo pido es de que seamos más honestos, que tratemos de no mentir a las personas, mucho menos con la palabra de nuestro Dios. Ok, ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pedro claramente lo dice en Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ok. Si alguno ministra, ministre conforme al don que Dios suministra. Es decir, todo lo que tú planteas, Santiago,
toda esa mentira, esa maraña de mentira, no puedes fundamentarla en una falsedad, en una mentira. Por eso me gustaría que fuéramos por puntos. 2000 años de qué tiene la Iglesia Católica. ¿Conoces la historia? Sí. Bien, te respondo rápidamente. Número 1, Veamos. hace una búsqueda en Google y pone ¿quién funda la Iglesia Católica? Y el propio Google te va a responder Jesucristo. O sea, número 1, no necesitas ser un académico, no necesitas tener un doctorado en teología ni en historia para saber de que, históricamente hablando, la única institución que tiene una continuidad histórica desde el siglo I hasta el día de hoy es la Iglesia Católica Apostólica de Romana. Número 2, la única iglesia que tiene legítimos ministros es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque tiene obispos que conservan una continuidad histórica desde los apóstoles. Tu iglesia, que se denomina a sí misma la Iglesia de Dios, te puedo asegurar de que no tienes legítimos ministros, no tiene legítimos obispos, seguramente no debe tener más de 50 años de existencia. La Iglesia Católica tiene 2000 años de existencia. ¿Cómo lo podés mostrar? A través de la sucesión apostólica, a través de la sucesión de cada uno de los obispos legítimamente ordenados. La Iglesia Católica no nace con Constantino, en el Concilio de Nicea, siglo IV, no, para nada. Nosotros ya tenemos no solamente las páginas del Nuevo Testamento, sino también tenemos documentos extrabíblicos, históricos, a partir de mediados del siglo I, que nos muestra la existencia de dicha institución. De la Didaché, que aproximadamente fue escrita en la década del 50 del primer siglo en adelante, todos los documentos nos enseñan de que hay una sola verdadera iglesia que tiene obispos. ¿Y cuál es esta iglesia? Es la Iglesia Católica. Es verdad que a veces en el estudio crítico, histórico, se suele decir que puede oscilar entre el 50, 100, 120, algunos llegan hasta más, sobre todo aquellos que se resisten a que sea un documento tan pero tan primitivo, ¿no? Sin embargo, en general, pues se lo ubica ya en el primer siglo, como lo ha dicho Santiago, va oscilando un poco allí el dato preciso, pero sí es por allí, ¿no? Didaché, Primera de Clemente, las 7 epístolas de Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, su discípulo Irineo de León, apologistas como Justino Mártir, en adelante, y solamente te estoy citando algunos de los autores que puedo citarte del siglo I y siglo II, señalan de que la iglesia fundada por Jesucristo es la Iglesia Católica, aquella que tiene verdaderos obispos y conserva la tradición apostólica. Por otro lado, Titán, vos decís ser la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia de Dios, pero la pregunta es la siguiente. Vos me exigís demasiado el tema de demostrar bíblicamente. ¿Sabés de quién recibís la Biblia, amigazo? De la Iglesia Católica, la única fundada por Jesucristo. ¿Sabés que tu iglesia, tu denominación, no estuvo ahí para recibir los sagrados escritos? No recibió ni transmitió en ningún momento en la historia la Biblia, los sagrados escritos, no los agrupó ni los definió como tal. ¿Por qué? Porque seguramente tu denominación tiene probablemente no más de 50 años de existencia. Entonces, vos te levantás contra la Iglesia Católica, pero utilizás la Biblia que recibiste de la Iglesia Católica. No escupas contra la Iglesia Católica cuando no tendrías Biblia si no fuera por la Iglesia Católica. Mira, Santiaguito, en primer lugar tendrías que aprender a escuchar, porque tú agarras la situación de hablar como que si fuera una guitarra y te pones y te vas por la tangente. No, yo te pido que aprendamos, y por eso te decía que llevemos este debate a un nivel de altura. Tú hablas y me das chance a mí también, porque tú agarras la guitarra y no la sueltas. Deberías de aprender a tener esas partes para que podamos entendernos, y los que están viendo a través de esta plataforma puedan ver también quién tiene los argumentos bíblicos e históricos para poder demostrar la verdad. Porque tú te vas por la tangente, te hemos escuchado ya un buen rato esta mañana y está bien, no me quejo de eso. Lo que yo hago hincapié es que deberías de aprender a escuchar. Por eso... Ok, vamos al argumento. Claro, es que le preguntó sobre esto, él le respondió y entonces ahora él tiene argumentos, que los ponga en la mesa, ¿no? Lo otro no me parece, no he visto el live completo, no sé cuál es el contexto ni nada, pero en la intervención que tuvo, pues todo bien, todo normal, ¿no? Exhortarme como si fueras alguien importante y con todo respeto, vamos al argumento. Santiaguito, espérame, tú me hablaste de Google. Tú sabes que en Google cualquiera puede entrar y escribir lo que se le venga en gana. Yo te pregunto de la historia universal. Según la historia universal, el catolicismo romano no viene del primer siglo.
No viene del primer siglo cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo predicando el Evangelio, porque según la historia universal, según la historia verdadera, el catolicismo romano nace en el año 321 y tú sabes la historia. Lo que pasa es que no quieres reconocerlo. Me gustaría que seamos honestos y sinceros. No, pero en verdad esto es realmente muy vergonzoso, ¿no? Porque si es que uno va y lee hasta la historia universal, no va a decir nada del 321. Lo que se va a constatar allí sencillamente es que Constantino aprobó un decreto, que se le llama como decreto del domingo, en el cual pues se pide descansar el día domingo, pero no tiene nada que ver con la creación o fundación de la Iglesia Católica, pero nada. Si algún momento tienen un poquito de tiempo y quieren averiguar un poco de este decreto del domingo, pues allí no se va a hablar nada de esto. Bueno, no sé cómo lo va a argumentar. Quizá me sorprende con alguna argumentación que no conozco. Veamos qué dice el hermano protestante, cómo le responde Santiago. Tú dices que los obispos de ustedes tienen la única autoridad, pero ¿autoridad de qué? Si tratas de investigar un poco más, te vas a dar cuenta que los obispos, los sacerdotes católicos, la autoridad que tienen no la han recibido de Dios, no la han recibido de nuestro Señor Jesucristo. Más bien la autoridad que los sacerdotes católicos tienen es una autoridad que ellos mismos se han tomado. ¿Pero de dónde la tomaron? Bueno, según la historia universal, la historia verdadera, la tomaron ellos de los emperadores romanos. De allí la tomaron, pero en ningún momento... Es que es algo muy sencillo, ¿no? Si, por ejemplo, ahora pienso en el escrito de San Ireneo de León contra los herejes, está clarísimo. Y él habla allí claramente de la autoridad de la Iglesia en su sucesión apostólica. Y esto es en el siglo II. Él ya se saltó al siglo IV para mencionar este año 321, ¿no? Cuando Jesús habló y dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, no estaba hablando al catolicismo romano, mucho menos a los sacerdotes, porque el catolicismo romano nace en el año 321. Tú conoces la historia, me gustaría de que aprendieras a reconocerla con honestidad también. Ok. Bien. O sea, lo que a mí me llama la atención es que no confronta, digamos que él ha leído algo, digamos que leyó algo por ahí en algún lugar, un libro de historia universal y que decía eso, digamos que sí. Yo realmente nunca he leído algo parecido, digamos que él leyó. Pero entonces ahora, si alguien está en una confrontación, en un debate, tiene que pues contrastar con aquello que le ha dicho él. Él ya ha mencionado algunos documentos o algunos primeros cristianos que hablaron sobre esto y él a eso pues sencillamente descartado, y yo me baso en lo que yo creo que es la historia verdadera, historia universal, dice él, ¿no? Esto pues carece un poco de esta lógica de contraste para buscar la verdad, ¿no? Vamos a la historia entonces. Sí, correcto. Y no olvides, por supuesto, la Biblia. No olvides la Biblia, no solamente la historia, pero la historia verdadera. No me hables de Google, aprendamos a ser, yo creo que ya no somos niños como para decir, no, mira, aquí buscarlo en esta leyenda o en esta fábula. No, Santiaguito, No, pero es que, claro, Santiago solamente le estaba diciendo para justamente decir, hasta Google dice esto, pero él mencionó los otros documentos, ¿no? aprendamos a ser honestos, pero responsables también, porque no se trata de una situación nuestra el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti, Santiaguito, a ti te han enseñado a hablar con la verdad, así como también a mí. Cuando tú hablas con la verdad, cuando yo hablo con la verdad, el nombre de Dios es glorificado. Pero cuando hablas con mentira, tratando de meter la historia... Bueno, pará, déjame responder. Entonces, a través de la historia, vos me dijiste que... No, ya la terminaste, Titán, ya la terminaste. Entonces, con todo respeto, déjame ahora responder a mí rápidamente con datos. Déjame responder con datos. Bueno, mira, hagamos lo siguiente. Te doy un último minuto, porque te estuve escuchando atentamente, un último minuto y yo te respondo ahora con datos, ¿dale? Vale, está bien. Entonces, lo que yo te digo es de que aprendamos a ser honestos y sinceros, responsables, llevar este debate a un nivel de altura. Tú me dices la autoridad que tienen los sacerdotes católicos, no tienen ninguna autoridad dada por Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, edificado sobre el fundamento. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Guardaban los mandamientos de Dios, guardaban el sábado, guardaban las fiestas de Dios. ¿Ustedes guardan los mandamientos de Dios, Santiaguito?
Rápidamente, si puede responderme, ¿ustedes guardan los mandamientos? Cuando me toque hablar, te respondo. Bueno, esperaba que me respondieras porque solamente era una respuesta de sí o no, Santiaguito. Aprendamos a ser honestos y sinceros. Entonces, allí no estaba el catolicismo romano. Allí estaba la iglesia primitiva que Jesús había venido a fundar cuando viene a predicar el evangelio y les enseñó mandamientos, les enseñó leyes, pero leyes que ya venían de la antigüedad, mandamientos que ya nuestros primeros padres habían conocido. Nuestro padre Abraham, por ejemplo. Génesis 26:5 lo dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos, guardó mi precepto. Santiaguito, ¿cómo puedes tú demostrar todo eso? El fundamento de los apóstoles no es la guardanza de un día domingo, Santiaguito, sino la guardanza de los mandamientos de Dios a través del verdadero día de reposo que Dios desde la antigüedad le había enseñado no solamente al pueblo de Israel, sino incluso a nuestros primeros padres, a los primeros hombres. Vamos. A ver, entonces la argumentación del Señor es que, bueno, primero su historia universal, que realmente no ha dado ninguna referencia para contrastar y que sea, como él dice, un debate de altura. Ahí como que falla, ¿no? Por otro lado, luego la argumentación bíblica es que como nuestras autoridades no cumplen supuestamente los mandamientos, no guardan el sábado, entonces no tienen autoridad, porque el fundamento de la autoridad es Cristo y sus mandamientos, ha dicho en resumen el Señor, ¿no? El señor protestante. Ahora, esto pues, veamos cómo lo aborda Santiago. Vamos entonces a mi punto. Vos me dijiste, históricamente vos no podés demostrar que la Iglesia Católica es la que viene de Jesucristo porque la Iglesia Católica fue, según vos, fundada en el 321, siglo IV. Bueno, vamos a las fuentes históricas me remito. Ignacio de Antioquía, discípulo directo de los apóstoles para principios del siglo II, año 107, es un obispo ordenado por los apóstoles que utiliza el título Iglesia Católica. O sea que ya estaba hablando de una institución a la cual llamaba católica a principios del siglo II. Era obispo de la Iglesia Católica. Este mismo obispo de la Iglesia Católica, discípulo directo de los apóstoles, en su epístola dirigida a la Iglesia de Roma, dice lo siguiente en su primer versículo. Ignacio, que es llamado también Teóforo, a aquella que ha hallado misericordia en la benevolencia del Padre Altísimo y de Jesucristo su único Hijo, a la iglesia que es amada e iluminada por medio de la voluntad de aquel que quiso todas las cosas que son, por la fe y por el amor en Cristo Jesús nuestro Dios, a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos, siendo digna de Dios, digna de honor, digna de parabiens, digna de alabanza, digna de éxito, digna de pureza, y teniendo la presidencia del amor, andando en la ley de Cristo y llevando el nombre del Padre. Iglesia a la cual yo saludo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Padre, a los que en la carne y en el Espíritu están unidos a cada uno de sus mandamientos. Esa es la forma ya en la que a principios del siglo II se refería un obispo discípulo de los apóstoles a la iglesia de Roma que según vos fue fundada en el siglo IV. No solamente ese testimonio tenemos, sino que más adelante en el siglo II, segunda mitad del siglo II, tenemos otro obispo de la Iglesia Católica llamado Irineo de León. San Irineo de León, doctor de la Iglesia Católica, y me pongo de pie. Y dice lo siguiente en su libro contra las herejías, o en su obra contra las herejías, libro 3, dice lo siguiente. Sin embargo, dado que sería muy tedioso en un volumen como esto enumerar las sucesiones de todas las iglesias, confundimos a quienes, de cualquier manera, ya sea por egocentrismo, vanagloria o ceguera y opinión perversa, se reúnen en reuniones no autorizadas. Lo hacemos, digo, indicando la tradición derivada de los apóstoles, de la grandísima, antiquísima y universalmente conocida iglesia fundada y organizada en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, así como la fe predicada a los hombres, que llega hasta nuestros días mediante las sucesiones de los obispos, pues es necesario que toda la iglesia concuerde con esta iglesia, debido a su autoridad preeminente, es decir, los fieles en todas partes, puesto que la tradición apostólica ha sido preservada continuamente por aquellos que existen en todas partes. Entonces,
¿Podés demostrar históricamente, me dijiste, que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo? ¿Es la del siglo I? Sí. Y te estoy dando datos históricos de obispos legítimos de la Iglesia Católica. Obispo de León, Ireneo de León, y obispo de Antioquía, Ignacio, que son discípulos de los apóstoles. En el caso de Ignacio, discípulo directo de los apóstoles. En el caso de Ireneo de León, discípulo directo de Policarpo de Esmirna, que a su vez es discípulo directo del apóstol Juan. Estos dos testimonios del siglo II hablan Ignacio también de Juan, ¿no? de la gloriosísima Iglesia de Roma, a la cual todos se tienen que suscribir y someter. Entonces, históricamente, vos me dijiste, ¿podés demostrar la existencia? No, para. Ahora estoy argumentando yo y te estoy dando datos y estoy hablando de la historia. Entonces, parece que el dato duele. Vos me llamaste a mí mentiroso. Vos me dijiste un montón de cosas que no son ciertas. Ahora yo te estoy demostrando lo contrario. Te estoy demostrando con datos. Yo lo único que espero es que vos con datos puedas justificar la existencia de tu iglesia, que seguramente no tiene más de 50 años de existencia. ¿Está bien? Número 2. Vos me preguntaste, ¿guardan los mandamientos? Sí, claro que guardan los mandamientos. ¿Guardamos los mandamientos del Señor Jesucristo? Claro que sí. Ahora, nosotros no guardamos los mandamientos malinterpretados, que muchos judaizantes hoy por hoy promueven. Seguramente vos sos uno de esos. Vos sos uno de esos que seguramente manda a guardar el sábado. Espero que no seas uno de esos, porque si no, bíblicamente te voy a exhortar a que lo dejes de hacer y que hagas lo que la doctrina bíblica enseña, que es el domingo guardar el día del Señor. Es Hasta yo me sentí regañado. el domingo el día del Señor, no el sábado. Entonces, cuidado, no vaya a ser cosa que seas uno de esos judaizantes que están tergiversando el evangelio. ¿Por qué? Porque si alguien nos predicare otro evangelio, sea anatema, dice la palabra en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, cuidado, espero tus datos. Quiero saber cuándo fue fundada tu iglesia. A ver, Santiaguito, vale, está bien. A mí lo que más me interesaría es que el señor protestante argumente históricamente por qué dice que no, la Iglesia Católica no existía o que fue fundada por Constantino. Eso me llama la atención para por lo menos entender de dónde viene su error de comprensión, ¿no? Tú has demostrado a través de la historia, pero a través de la historia de los padres de la iglesia. Obviamente, si tú tomas como argumento a los padres del catolicismo romano, vas a tener un argumento para hacer ver que la iglesia católica es la verdadera. Pero es que como ellos eran escritores eclesiásticos, entonces ellos van a escribir, además de cuestiones doctrinales, también cuestiones históricas, porque son autores eclesiásticos y han dejado escritos y hablan de lo que ocurría en ese momento. Y esto es del siglo II, la Didaqué, siglo I. Ireneo, siglo II también, Ignacio Ireneo. Claro, es que entiendo. Él probablemente tiene en su mente que todo aquello que escribieron los pertenecientes a no sé qué, ¿no? Para él no es la Iglesia Católica, los pertenecientes a no sé qué, ellos han escrito una historia corrupta que no es verdadera, ¿no? Pero esto ningún historiador serio va a aceptar. No se puede solamente hacer una acusación ad hominem. Ok, porque tú perteneces a esto, entonces tú no tienes la capacidad de hablar con precisión sobre este medio en el que te mueves. No. Hay que ver si lo que se está diciendo contrasta con la realidad contextual histórica. Y en cuanto a esos escritos, pues son históricos. Esto ningún historiador, insisto, te va a decir, no, eso no, porque eso es católico. Pero para nada. Esto es... No sé si va por allí su argumentación, pero se ve que es la forma de pensar, ¿no? Pero eso es terrible. Y con este presupuesto anticatólico, lamentablemente, pues va a estar todo el tiempo así, con una pared nublado y no va a poder ver más allá de lo que, como un chip se ha metido allí, ¿no? Pero inclusive afuera de esto, saliendo de la historia eclesiástica de alguna manera, que lea Historia Universal y ahí está también claro, ¿no? Ok. No, demostrámelo con la historia universal. Y porque la historia universal, además porque es honesta o intenta hacerlo en cuanto a cosas por lo menos generales, hay otras cosas que son pues siempre contrastables, se va a basar en lo que han escrito en ese tiempo los autores, en este caso también eclesiásticos, ¿no? Ok. Porque según la historia universal, tú lo sabes,
el catolicismo romano, lo sostengo, año 321. Año 321. Que dé una fuente, una cita para confrontar esto. Yo te podría preguntar, te podría hacer varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el fundamento de la fe de ustedes? En verdad, ahí me deja muy insatisfecho a mí, muy insatisfecho, pero di un dato, da una referencia. Se está basando solamente en el edicto del domingo de Constantino, pero allí no hay ninguna fundación de la Iglesia Católica o algo parecido, ¿no? Qué raro, qué raro. Tomando en cuenta, como dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. La iglesia primitiva, preguntémonos, Santiaguito, ¿qué día fue el que ellos guardaron? ¿Cuáles fueron las fiestas que ellos guardaron? La Semana Santa, me imagino. Me imagino que tal vez la Navidad, y lo digo con respeto, porque de ninguna manera es nuestra intención ofender al público que tú tienes en esta oportunidad, Santiaguito. El fundamento de los apóstoles está haciendo alusión a esos mandamientos, a ese día de reposo que venía desde el principio y que el hombre ha tratado de cambiarlo. Te voy a leer algo, si me das chance. Ahí se va a meter con el día domingo y ahí Santiago yo creo que lo va a refutar bíblicamente muy, pero muy fuertemente, porque eso está clarísimo en la Biblia. El domingo, el nuevo día del Señor, el día de la congregación, el día de la fracción del pan, el día en que se reunían los apóstoles, el día de la comunidad cristiana, reunida en oración, en escucha de la palabra. Bueno. Por supuesto, Santiaguito, para que veas cómo en una historia, a través de los padres de la iglesia, no podés construir nada, Santiaguito. No podés construir nada. Te voy a leer un verso y luego... ¿Pero cómo así? ¿De dónde saca esto? Que lo confronte, o sea, que diga. Por lo menos tal historiador dice que todos los padres de la iglesia argumentan con una base errada y entonces todo lo que ellos digan no sirve para nada histórico. Pero es que eso no, eso está sacado de la manga sencillamente. Vamos a la explicación, Santiaguito. Y me gustaría que pusiéramos nuestro entendimiento, que tú también, Santiaguito, con todo respeto, pusieras tu entendimiento en lo que vamos a leer en la palabra de nuestro Dios y no en una historia falsa de los aparentemente padres de la iglesia, porque lo que tratan de hacer ellos es demostrar la autoridad del catolicismo romano cuando no tiene ninguna autoridad. Pero si es que ya existía el catolicismo romano en ese entonces, siglo I, II, ya existía antes del 4 que él dice que se fundó. Si ya existía, entonces no se fundó en el 4 y ya está, a punto, se acabó. Pero eso es así de sencillo. En verdad me está dejando muy insatisfecho este intercambio de parte de ese señor, ¿no? Dice el libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Te voy a leer en el verso 25, Santiaguito, que me imagino que son versos que tú, pues, por la carrera profesional que tienes, tú conoces esta parte. Carrera profesional. Dice así, 7:25. Dice el verso 25, Daniel capítulo 7, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y el medio de un tiempo. Fíjate bien, Santiaguito, cómo muchos años, alrededor de 6 o 5 siglos antes de Cristo, el profeta Daniel, a través de la autoridad del Espíritu Santo, estaba hablando que se iba a levantar un poder. Se iba a levantar un poder, se iba a levantar un hombre que más adelante iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley de nuestro Dios. Y no solamente iba a hacer eso, Santiaguito. Seguramente tú habrás escuchado hablar acerca de el oscurantismo o la Santa Inquisición. ¿Quién llevó a cabo la Santa Inquisición? ¿Quién persiguió a quién por 1260? Pero, ¿por qué se salta ahora hasta allá? ¿Qué pasó? No entendí. Estaban hablando de la fundación de la Iglesia Católica. ¿Qué? Años, que es el tiempo que este verso lo está diciendo. Serán entregados en su mano hasta tiempos, 1 año, 2 años y el medio de un tiempo. Para hacer referencia, Santiaguito, en la historia universal, no la historia de los padres de la iglesia, Santiaguito, no esa historia que es más falsa que un billete falso de $1. Entonces, dice, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y el medio de un tiempo. Veamos cómo este hombre de Dios está haciendo alusión a ese hombre que se iba a levantar dentro de este movimiento católico que tiene mucha autoridad.
un ¿Cómo? hombre que tiene mucha autoridad, pero que más adelante en el tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a predicar el Evangelio, no existían todavía, pero más adelante, cuando el apóstol Juan está predicando en una de sus cartas, fíjate bien, Santiaguito, como dice el apóstol Juan. Bueno, vamos concluyendo, dale. Andá aterrizando, léeme el último, yo te respondo y ya vamos concluyendo que Vaya. hay una persona muy importante que nos va a visitar acá en vivo. Vaya, perfecto, Santiaguito. Tú eres importante también, Santiaguito. Sí, sí, Tú sí. eres importante, debes reconocerlo, ¿sí? Entonces, por eso te decía que me tengas un poquito de paciencia, porque tú agarras la guitarra y te cuesta soltarla, Santiaguito. Y cuando se trata de leer la Biblia, Bueno, dale, léeme la Biblia, dale. paciencia, paciencia, Santiaguito. Dice, Trato. Pero en verdad es más bien él como que agarra la guitarra y le está ahí. Bueno, sí, o sea, yo realmente lo veo al hermano protestante y veo que no tiene como mucha habilidad para el debate y se ve, por lo menos exteriormente, que tiene la intención de hacerle recapacitar a Santiago y aquí y acá, pero es que tiene que centrarse en la argumentación para que sea realmente un intercambio en este marco, en este contexto. Ya luego, si es que hay un momento de reflexión o espiritual, pues se podría acentuar más esos otros puntos, pero ahora están hablando justamente de esto, hay que sacarle el jugo, digamos, a este punto específico. ¿tienes tu Biblia? Sí, la tengo, la ¿Tienes tu tengo. Biblia, Santiaguito? La tengo, la tengo. A ver, Santiaguito. Primera de Juan, capítulo 2, Santiaguito. Ajá. Versículo Léelo. 8. Léelo. Santiaguito, ¿serías tan amable de leerlo, Santiaguito? No, léelo vos. Léelo vos. No, léelo vos. Vaya. Hey, ay, disculpa, tú eres importante. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. El anticristo, aunque no estaba todavía el catolicismo romano en esos tiempos, pero ya habían hombres que se comenzaban a levantar y a querer meter herejía dentro del cristianismo, dentro del evangelio que nuestro Señor había venido a predicar. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Perfecto. Hasta ahí nada más porque tengo un invitado que va a entrar, así que hasta ahí nada más no lo tomes a mal. Te respondo y ya está. Te pido mil disculpas. Perdón, te tengo que mutear porque tengo una persona invitada. Voy a responder a esto. Varias cosas dijiste. Número uno, te pegaste un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque me decís, si tomas a los padres de la Iglesia Católica Romana, puntos suspensivos, como diciendo... Es lo que yo les dije antes, ahí está mal, ahí ya argumentó absolutamente mal porque si ya existía, entonces ¿cómo es que se funda en el cuarto siglo, no? Estás haciendo mal al tomar padres de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero es que justamente si vos considerás que San Ignacio de Antioquía y San Irineo de León son padres de la Iglesia Católica Apostólica Romana, le estás adjudicando existencia a la institución Iglesia Católica Apostólica Romana, pero según vos, la Iglesia Católica Apostólica Romana comienza a existir en el siglo IV. Entonces, ¿cómo puede ser que comenzando a existir en el siglo IV, ya existan padres de la Iglesia del siglo II? No puede ser, pero vos mismo me lo estás diciendo. Número 2, ¿cuál es el fundamento que vos das? Bueno, el fundamento primero es la Biblia. Todo el tiempo te estoy citando la Biblia, pero el fundamento en sí es el Evangelio, es Jesucristo y en la predicación apostólica, que en la Iglesia Católica se puede conocer por medio de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Número 3, vos decís... citando a Daniel, mudar los tiempos de la ley hablando como que en el futuro habría alguien que cambiaría lo establecido, los estatutos del establecido por Dios, los tiempos de las fiestas, el sábado y demás, y que Cristo es el amo y Señor del sábado, eso ya está clarísimo, ¿no? este sería el anticristo. Finalizaste citando en la epístola de Juan. Ahora, ¿qué pasa cuando leemos al apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, dice, por tanto que nadie os critique por lo que coméis o bebéis o respecto a fiestas, las lunas nuevas o sábado, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. Entonces, bajo este criterio tuyo, según lo expuesto por Pablo, para vos Pablo es un anticristo. ¿Por qué? Porque Pablo en su epístola a los colosenses está diciéndole a los cristianos que nadie los requiere.
O sea, como en ese contexto le estaban criticando de no celebrar el sábado el día sábado, no se dejen pues ustedes amedrentar por esto y sencillamente hagan como lo han recibido ahora de Cristo, porque Él es el amo y Señor del sábado, y Él es más que el sábado. Y Él con su resurrección pues reunió a la comunidad desde ahí en adelante los domingos. Ok. Discrimine por no guardar el sábado. ¿Por qué? Porque los cristianos no guardaban el sábado. ¿Y esto cómo lo sabes? Por la voz de la iglesia, por la voz de la tradición. Si me permitís, te leo algunos pasajes. Por dar un ejemplo. Primero, para finales de la década, para finales del siglo I, en la epístola de Bernabé, dice lo siguiente: por eso también nosotros guardamos el 8º día con alegría, el día en que también Jesús resucitó de entre los muertos. Esto no es Biblia, pero es historia. La epístola de Bernabé, que es a finales del siglo I. Número 2, San Ignacio de Antioquía dice: si viven de acuerdo con el judaísmo, confiesan que no han recibido la gracia. Ya nosotros, los cristianos, hablando de los cristianos, no sabatizamos, sino que vivimos según el día del Señor. ¿Cuál era el día del Señor? El 8º día, según la epístola de Bernabé que acabo de leer, en armonía con el Apocalipsis, en donde Juan habla de que estaba en Patmos en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Es el 8º día, ya no el 7º. ¿Por qué? Porque los cristianos no sabatizamos, dice San Ignacio de Antioquía a principios del siglo II. A mediados del siglo II, San Justino Mártir, para más o menos el 155 después de Cristo, dice: nos reunimos el día del sol porque es el primer día en que Dios, habiendo transformado la oscuridad y la materia, creó el mundo, y Jesús resucitó de entre los muertos ese mismo día. A mediados del siglo II ya los cristianos guardaban el 8º día. Continúo. Clemente de Alejandría dice: el verdadero cristiano guarda el día del Señor, glorificando al Señor por su resurrección. ¿Cuál es el día del Señor? No es el 7º, es el 8º, aquel que se hace eco de la resurrección de Cristo. Así también Irineo de León, Tertuliano y demás autores de los primeros siglos que son católicos y que confiesan a una sola voz que los cristianos no guardan el sábado, guardan el domingo, porque el domingo es el día de la resurrección, el día del Señor. Vos lo único que deberías mostrar es que tan solo un cristiano a lo largo de toda la historia, y cristiano legítimo, ortodoxo a lo largo de toda la historia, profesa guardar el sábado o señala de que la iglesia guarda el sábado, y esto no lo vas a encontrar porque no es histórico. ¿Por qué? Porque los mismos apóstoles no guardaban el sábado, no enseñaron a guardar el sábado, sino más bien el domingo. Hermano, perdón, pero tengo un invitado de lujo del otro lado que no puedo evitar invitarlo. Dios te bendiga, Titanazo. Perdón. Sé que para algunos puedo llegar a parecer maleducado, pero es que del otro lado tengo un invitado de lujo. Ok, ahí terminaba el intercambio. Bueno, a la final, pues sí, yo realmente no veía que iba a llegar a buen término esto. La argumentación del hermanito protestante sencillamente no estaba bien fundamentada. Probablemente si es que él sacase las confrontaciones, la bibliografía, de donde ha sacado pues sus argumentos, ya tuviesen un poquito más de peso, y luego pues decir: miren, la historia nos dice esto de la Iglesia Católica, esto es otro, ¿no? Pero si solamente se basa en un librito que le dan en su congregación, que no tiene referencias históricas, digamos, de peso, científicas, pues se está alimentando de folletitos, ¿no? Eso a nivel académico pues no sirve de mucho, ¿no? Ok, listo, queridos hermanos, esa ha sido la reacción así espontánea de lo que se ha dicho. Está pues muy claro por la historia y por la Sagrada Escritura que la Iglesia Católica pues tiene este nexo con la iglesia que Jesucristo ha fundado, y es en consecuencia entonces esta la iglesia que Cristo ha fundado, y eso luego se puede constatar a nivel histórico cuando se hace una investigación honesta y no solamente con lo que quizá dicen ahí en mi congregación o lo que me dan a leer, que a veces pasa eso, ¿no? Bien, queridos hermanos, permítanme darles la bendición y aquí terminamos. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto, alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.